Lucas capítulo 5, verso 12, se lee de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que has depositado en el día de hoy. Declaro, Señor, que hoy ocurre algo poderoso en cada uno de nosotros. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaro que hace el efecto, la transformación, que va a hacer que tu Espíritu Santo se pasee aquí, Dios mío. El terreno está bueno, está fértil, Dios. Tu palabra va a hacer efecto en todos nosotros, Dios. Oramos por Orlando también, por esa situación que está pasando. Sé tú obrando en su vida, haciendo las cosas, Dios mío, poderosamente como tú solo puedes hacerlo. Lo que es para él algo negativo, sé que lo puedo volver en algo positivo, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todas las cosas, Señor, que esto sea una oportunidad para que él se acerque a ti y pueda tener una relación contigo y se pueda afirmar, Señor, en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús declaramos amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy vamos a estar predicando con el título que ven ahí: Puedo y quiero. Aleluya. Esta historia quizás la hayan leído anteriormente, sobre un hombre que tenía lepra, ¿no? Despreciado, odiado, marginado, rechazado, esclavizado por su condición, sin oportunidad para superarse, sin esperanzas, que se encontraba este hombre leproso. Hasta que llegó el día en que su vida podía cambiar. El día en que su vida podía ser transformada. La fama de Jesús se estaba propagando por todo el pueblo. Todo el mundo estaba escuchando del Maestro. Los milagros, las sanidades, lo que el Señor estaba haciendo era inevitable. Todo el mundo hablaba de Jesús, de aquel que hacía cosas poderosas. Y en esos tiempos no había Facebook, no estaba el Nuevo Día, el Vocero, no estaba el New York Times. ¿Cómo se llama un periódico conocido allá en México, hermano? La Reforma. Y no había nada de eso, pero más sin embargo la palabra dice que la fama de Jesús aumentaba. Se escuchaba el gentío, la gente gritando, gente hablando, la algarabía, como decimos en Puerto Rico, la multitud. El leproso sabía que alguien estaba cerca. El leproso sabía, había escuchado que Jesús estaba en el área. Y sabía, entendía que él podía hacer algo por él. Algo que no muchos podían hacer por él. Pero la pregunta corría por la mente, me imagino, de este leproso: ¿querrá sanarme? Me imagino que se preguntaba dentro de él: yo escucho tantas cosas poderosas. En él está la respuesta de lo que yo necesito. Pero la pregunta de los 100,000 chavitos, como decimos en Puerto Rico: ¿querrá verdaderamente sanarme? ¿Se interesará en mí? Una cosa es reconocer dónde está la fuente de lo que necesitas, pero otra cosa es que recibas lo que necesitas. Aleluya. Entonces, delante de él estaba la fuente. Como se dice en inglés, estaba el source de lo que él necesitaba. Pero yo sé que puede, pero querrá darme lo que necesito. Querrá poner sus manos sobre mí, sobre mi piel, a sabiendas de la condición que tengo. Querrá el Señor extender su misericordia hacia mí. Pero ¿sabes qué era la única alternativa que él tenía? La única oportunidad que él tenía para poder recibir algo. ¿Era ese día o no era?
era la oportunidad o la perdía. Y el leproso no quería perder esa oportunidad que tenía. Y como no tenía nada que perder, no quiso desaprovechar la oportunidad. No sé si muchos se identifican con esto. A veces nos vemos en posiciones donde decimos, no me queda, pues, might as well, I'm gonna ask. Voy a preguntar, porque no tengo de otra. No tengo nada que perder. Así se sentía el leproso, no tenía nada que perder. Se acercó donde estaba el maestro. Era la única y quizás la última oportunidad que tenía de recibir lo que quería. Y de momento se decide ir donde el maestro, pero hay un problema, hay mucha gente. Leproso, no podían estar donde estaba la multitud. Como dije, estaban marginados. Entonces, para llegar al Señor había mucha gente, probablemente siendo objeto de burla, probablemente siendo ofendido, le estaban insultando, gritándole, leproso, inmundo. Pero era la única oportunidad que tenía para llegar al maestro. Era quizás la última, pero el leproso dijo, no importa, voy a hacer lo que sea para poder llegar. Pero aún así, por encima de todo lo que le rodeaba, me imagino que le pasa la pregunta, él puede, pero querrá hacerlo por mí. Querrá el Señor sanarme. Una cosa de las que tenemos que entender es que para el tiempo que estamos hablando, la palabra lepra describía varias enfermedades, ¿no? Similares unas con otras, pero eran contagiosas. Entonces, era una enfermedad temida y no había cura conocida. Vamos a ver qué dice Levíticos capítulo 13, versos 45 y 46. Dice, y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Si una persona contraía lepra, tenía que ir por el sacerdote para que lo declararan leproso. Lo marginaban, lo consideraban inmundo, y cada sitio donde se presentaba tenía que gritar, inmundo, para que los demás supieran, porque ellos se cubrían, los dejaban sin esperanza. Cuando el leproso se le acerca y se postra delante de Jesús, cuando alguien está enfermo, normalmente, si uno tose, la gente rápido te mira si no te tapas la boca. Imagínese un leproso delante de Jesús, alrededor de la multitud. ¿Qué será, no? Pero el maestro no lo rechaza, mostrando su autoridad sobre la ley, lo toca. Ya vemos contacto físico. Él se olvidó del qué dirán, echó a un lado los comentarios de la gente. Recordemos que la gente, me imagino que al ver un leproso, gritan, lo miran, ya está marginado, pero él echó todo eso a un lado porque él quería llegar donde estaba el maestro. Muchas veces el que dirán nos aguanta a nosotros de muchas cosas y de recibir muchas bendiciones del Señor. Pero esta no era la historia, esta no era lo que estaba experimentando el leproso. Él decía, yo quiero ir para allá porque yo sé que la fuente de mi milagro se encuentra en él. Entonces yo tengo que olvidarme de lo que me rodean y aquellos que no quieren saber nada de mí para poder estar en presencia del maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y le tocó.
diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Fue sano al instante por el toque del Señor. Jesús le dijo que se presentara donde el sacerdote. Es importante, ¿sabe por qué? Porque lo declaraban inmundo, pero se tenía que presentar delante del sacerdote para que lo declararan limpio. Y le dice: ve, ofrece. Jesús estaba por encima de la autoridad, pero le dijo: sométete también a la ley. Aleluya. Y haz como dijo Moisés. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. Así podía salir oficialmente libre en la comunidad. Ahora, me encanta este tema de la sanidad. Una de nuestras verdades fundamentales. Amén. Que me lleva a mí a poder considerar cuál es la voluntad del Señor para sanar. Si hay algo que el Señor quiere que tengamos claro, es que Él puede y quiere sanarnos. Amén. Vamos a tener eso como base en el día de hoy. Aleluya. Echemos todo lo demás a un lado y vamos a digerir esa palabra en el día de hoy. Dios puede y quiere sanarnos. Amén. Tenemos eso como base, ¿no? Todo es posible en el día de hoy. Muchas veces nosotros adornamos nuestras oraciones y lo primero que comenzamos a decir es: si tú quieres, si tú puedes, si te place, Señor, si es tu voluntad. Entonces utilizamos el sí de manera condicional, como si el Señor no quisiera que fuéramos sanos. Entonces, ¿qué base tiene nuestra fe si solo le decimos al Señor: si es tu voluntad? Vamos a llegar a un lado con esto. Porque muchas veces nuestras oraciones, y lo digo por mí mismo, son de maneras que no reflejan el nivel de fe que Dios ha depositado en nosotros. Aleluya. Porque no accionamos nuestra fe, no la ponemos en acción. Amén. Alabado Dios. Y le dejamos todo al Señor. Si tú quieres, tú me sanas, Señor. Si es tu voluntad. Si es tu voluntad, pues tú me quieres enfermo. Pues yo voy a vivir así para ti. Te voy a dar la gloria así. Si tú quieres. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo podemos tener una fe positiva? Aleluya. Si comenzamos nuestro clamor o nuestra oración con un sí condicional. El leproso estaba convencido de que Jesús podía sanarlo, pero no sabía si Jesús quería hacerlo. Una cosa es poder, otra cosa es querer. Pero el Señor le dijo: sí, quiero. Él sabía que podía, pero recibió la confirmación del Señor: sí, quiero, puedo y quiero. Aleluya. A través de las escrituras del Señor nosotros podemos entender que la voluntad del Señor es que verdaderamente nosotros seamos sanos. Entonces, al leer la palabra del Señor, ¿acaso no podemos estar seguros de que es la voluntad del Señor que Él haga aquello por lo cual envió a su Hijo? Santo. Por lo cual Él ya hizo la provisión divina. Isaías 53, versos 4 y 5. Lee de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue. ¿Por qué? Por nuestra rebelión.
Seguimos leyendo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos sanos. Si nuestra oración en todo momento se basa en el si tú quieres, si es tu voluntad, no estamos actuando conforme a nuestra fe. La palabra dice que conforme a nuestra fe así se hará. Aleluya. Tenemos que reconsiderar en la manera en que nos acercamos al Señor y declaramos sobre nuestra vida. Porque es por la sangre derramada de Cristo que nosotros podemos recibir sanidad. Fíjate que la sangre que Cristo derramó en esa cruz nos libra del pecado, nos libra de la muerte. Pero la palabra dice que no tan solo murió por nuestros pecados, sino por nuestras enfermedades. Amén. Cuando nosotros entendemos el poder que reside en la palabra de Dios, entonces todas las cosas son posibles. Aleluya. Dios es un Dios soberano. Pero cuando nosotros decimos que Dios nos quiere enfermos, tenemos que reconsiderar nuestro lenguaje. Aleluya. Porque la voluntad de Dios es que nosotros gocemos de todo tipo de bendición espiritual, Aleluya. Sí, de Señor. las cuales nos dio acceso mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Santo, santo, gloria a Dios. Yo quiero que alguien crea conmigo en el día de hoy que lo que nosotros decimos sale de nuestra boca con fe, puede ser posible. Puede ser posible, dije. Porque es por la sangre derramada que Dios nos ha dado la victoria. Es por la sangre derramada que somos libres, Gloria a Dios. que nuestros pecados son perdonados. Aquí todos lo veían y lo escuchaban decir: los pecados son perdonados. Y decía: ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y Cristo decía: ¿qué se te hace más fácil a ti? Decir tus pecados son perdonados, o levántate y anda en el nombre de Jesús, digo yo parafraseando. Porque era más fácil decirle a alguien tus pecados son perdonados que ver un milagro ocurrir delante de ellos. Una cosa es lo que pasa internamente y otra cosa es lo que pasa visual. Y lo que tenemos que entender es que las cosas de Dios no tan solo se experimentan internas, sino externas. Tiene que haber una evidencia Aleluya. externa y física del poder de Dios. Él dice: a toda autoridad se me da, tanto en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. Es por la sangre derramada del Cordero. Nuestro Redentor no tan solo murió por pecados, murió también por nuestras enfermedades. Amén. Sí, entiendo. Vamos a ir para 2 de Corintios. Muchos pensarán y dirán: pero ¿qué pasó con Pablo, pastor? ¿Por qué Pablo no pudo ser sano, pastor? El aguijón de Pablo. Y pues ese es mi aguijón. Yo tengo un aguijón en la piel también. Vamos a leerlo y vamos a considerar esa porción de la Escritura. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Y vamos a hacernos unas preguntas para que nosotros podamos meditar en esto. No quiero llegar a conclusiones con estos versos, pero quiero que meditemos y que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos ministre a cada uno. Y que conforme a nuestra fe podamos accionar Amén. en las cosas del Señor. Aleluya. Leemos 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pregunta que nos tenemos que hacer ahora: ¿tiene Dios una lista de demonios o de mensajeros de Satanás que Él pueda utilizar para cuando Él quiera llamar y enviar a que abofetee a alguien? ¿Tiene Dios una lista? ¿Opera Dios de esa manera? ¿Emplea Dios a Satanás para herirnos a nosotros? Entonces la otra pregunta que nos tenemos que hacer: ¿quién es el único que está tratando de parar el avance del reino? El enemigo. Gloria a Jesús. Entonces tenemos una situación, y lo leo de nuevo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea, hay una situación, hay algo que Pablo vio, y debido a lo que él vio, no lo exaltase, vino alguien a tratar de abofetearlo, se le envió un mensajero, ¿no? Entonces tenemos que ver consecuencias. Si vemos en el Antiguo Testamento, vemos muchas cosas que dicen y Dios hizo. Cuando leemos esa porción de la Escritura, tenemos que pensar dos cosas. Está el pensamiento monista y dualista. Monista es que el bien y el mal tanto vienen de Dios, de una sola persona. Dualista, ahora entramos que el bien viene de un lado y el mal de otro. ¿Entendemos eso? Recuérdense, monista, dualista. Cuando tenemos escrituras diciendo que aconteció algo, tenemos que entender que sí, Dios en su soberanía castiga como Padre que es, pero hay cosas que pasan debido a consecuencias que nosotros hacemos. Una persona puede decir: estoy enfermo y ese es mi aguijón, pues Dios me castigó y me dio una enfermedad, y ahora pues yo tengo que vivir de esta manera. Vamos a retroceder un poco. Dios no te castigó. Lo que pasa es que las acciones que hiciste tienen consecuencias, y debido a lo que tú hiciste ahora estás enfermo, y las consecuencias no se pueden borrar, pero Dios se puede glorificar aún en medio del resultado que tuviste por tus acciones. ¿Estamos entendiendo? Quiero utilizar este ejemplo rápido. Si una persona se acuesta con otra persona y tiene relaciones fuera de matrimonio, y le cogió una enfermedad, entonces ahora Dios termina siendo culpable por esa enfermedad que la persona cogió, porque Dios me dijo que me guardara para Él y no pude hacerlo. Ahora tengo esta enfermedad y Dios me castigó. Naturalmente le echamos la culpa a Dios de nuestras consecuencias. Entonces tenemos que entender que Dios no es culpable de nuestras consecuencias. Si terminamos enfermos por una acción que hicimos, no es porque Dios quiso enfermarnos, es porque nosotros tomamos malas decisiones. Entonces terminamos echándole la culpa a Dios de todo. Dios me enfermó, Dios quiere esto para mí. Seguimos con lo de Pablo. Solo quiero ir poco a poco para que podamos entender y que la misma palabra nos lleve, ¿verdad?, al entendimiento basado en la luz de las Escrituras. Dice: un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no se me exaltara sobremanera. Respecto a los cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. 3 veces Pablo le pide a Dios que le quitara el aguijón de su carne. Y muchos dirán: es que Pablo era ciego. Muchos dirán: es que en su piel, en que en su cuerpo. No podemos llegar a conclusiones porque Él nos revela lo que era el aguijón. Sí, ciertamente en algunas cartas dice que tenía que escribir más grande, pero no podemos llegar a conclusiones. Lo que sí tenemos cierto es que tenía alguna enfermedad, lo cual consideraba un aguijón,
Le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Volvemos nuevamente. ¿Quién es el que quiere parar el avance del evangelio? El enemigo, Satanás. Se le envió un mensajero de Satanás para que lo ofetee. ¿Tiene Dios una lista de enemigos y demonios para enviarle a los hijos de él para que los abofeteen? Entonces, esto nos deja claro que hay cosas que simplemente pasan por consecuencia de cosas que hemos visto, de cosas que hemos experimentado, de decisiones que tomamos. Y Dios no tiene la culpa de eso que pasa, pero se glorifica aún en nuestra debilidad. ¡Ey! Aún en nuestra debilidad Él se glorifica. Aleluya. Tenemos que comenzar a cambiar la manera en que nosotros hablamos, en la manera en que nosotros nos comportamos. Nosotros debemos tener un lenguaje de fe en todo momento. Aleluya. Un lenguaje que refleje lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que hablar lo que no es como si fuese. ¡Ey! Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veo naturalmente en el espíritu, lo puedo ver. Amén. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que hablar de una manera diferente. Amén. Y lo digo por mí mismo. Muchas veces nos encontramos con la misma oración, que sea tu voluntad. Y Dios nos está diciendo, hijo, hija, mi voluntad es que sea. Dios dice, no pongas palabras en mi boca que yo no he hablado. Aleluya. Dios le gusta que nosotros recordemos las grandezas que ha hecho. Amén. Pero siento que Dios me está dejando saber a mí personalmente, no pongas palabras en mi boca, no digas cosas que yo no he dicho. Mi voluntad es que gocen de las bendiciones que tengo para ustedes. Gloria a Dios. Porque así creamos un ambiente propicio para que cualquier cosa pase. Amén. Gloria a Dios. Así creamos una atmósfera donde todas las cosas son posibles. Amén. Por eso cuando el leproso se acercó al Señor, no había otra cosa en su mente que no fuera poder llegar al lugar donde el Señor estaba para recibir lo que él sabía podía recibir el Señor. Amén. Cuando nosotros sabemos que podemos recibir del Señor lo que necesitamos, nuestro lenguaje está correcto en todo tiempo. Aleluya. Señor, yo sé que estoy enfermo, pero tú quieres que yo esté sano. Yo estoy en victoria. Señor, yo sé que tu voluntad es que yo goce de tus bendiciones. Yo no me apropio de esta enfermedad. Amén. Esto no es lo que tú quieres para mí. Esto no me pertenece. Porque muchas veces, en vez de ejercer nuestra fe, estamos dependiendo de cosas que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Amén. Aleluya. Y muchas veces me pasa a mí mismo. Cojo el pote de pastillas de dolor de cabeza porque confío en la pastilla que me va a quitar el dolor, pero no en el Señor que me lo va a arrancar de raíz y tomar la pastilla. Aleluya. No le estoy diciendo a nadie que dejen de tomar su medicamento. Eso es un disclaimer. Usted sométase a su doctor, pero ejerza su fe también. Active su fe también. Crea en el Señor. Sí, Señor. No se apropie, no haga. Señor, reprenda al diablo. Gente que le llegan diagnóstico y soy esto, tengo esto. No, que su lenguaje sea de fe. Amén. Que refleje el hijo, la hija de Dios que eres. Aleluya. Hombre de fe. Acuérdense que las palabras tienen poder. Sí, Señor. Y si nosotros andamos hablando que estoy enfermo, que no me siento bien, que usted cree que se va a revelar, no se va a sentir bien. Pero si usted comienza a decir, Dios mío, yo estoy cansado, pero tú me renuevas mi fuerza. Aleluya. Yo estoy enfermo, pero tú eres mi sanador, Jehová Jireh. Señor. Algo tiene que suceder. Cuando las puertas se te cierran y tú dices, Dios mío, tú la cerraste porque tú tienes algo mejor para mí. Y de momento una oportunidad de empleo se abre en otro lado. No.
En inglés se dice, don't settle for less. Amén. Y yo le testifiqué esto muchas veces. Me llaman de un empleo, me lo ofrecen y después me dicen que no es lo que me ofrecieron. Y yo pude haberme quedado en ese trabajo. ¿Y sabes qué le dije? No, quédate con el trabajo. Y luego Dios me dio otra oportunidad en otro lado, con mejor paga, mejores beneficios. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Nuestro lenguaje tiene que reflejar al Dios que nosotros le servimos. Amén. Aleluya. La fe que tenía este leproso provenía de los milagros que había visto y las cosas que había escuchado pasar. Aleluya. Lo estoy diciendo en mi opinión. Porque ¿quién se mueve con tanta fe delante de una multitud sabiendo que eres leproso, marginado, que no puedes acercarte a nadie para poder encontrar un milagro? Aleluya. Para poder recibir un milagro. ¿Qué le pasó a la mujer del flujo de sangre? Escucha. Santo. Considerada inmunda. Delante de la multitud, para llegar al maestro, cuando el maestro dijo, alguien me ha tocado, lo he sentido, poder ha salido de mí. Aleluya. Los discípulos decían, pero, y yo en mis palabras digo, era la mujer del flujo de sangre arrastrada, tocando el borde del manto del maestro. Estoy parafraseando. Somos cristianos, tenemos que reírnos. Amén. Pero su fe activó su milagro. Su fe hizo que llegara en medio de lo imposible a tocar el manto del maestro. Y es lo que quiere el Señor, que nuestra fe nos lleve a tocar su borde, espiritualmente hablando. Que nuestra fe nos lleve a alcanzar el milagro que estamos esperando recibir. Y mientras estamos esperando que el milagro ocurra, que nuestro lenguaje sea de fe, que nuestras palabras sean positivas, que nuestras palabras reflejen lo que nosotros hemos creído por fe, que reflejen el Dios que nosotros le servimos. Jesús dijo, pues si tuvieras fe como un grano de mostaza, te pararas delante de ese monte, delante del monte. Gloria a Dios, sí, Señor. Le dijera, muévete y se moverá. Aleluya. Gloria a Lo que Dios. pasa es que a veces nos enfocamos más en el monte que en lo que el Señor puede hacer. Santo. Y ese monte para nosotros puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna situación que estemos enfrentando. Y el Señor nos está diciendo, no te digo si te paras delante de esa enfermedad, de esa situación que estés enfrentando. Y le dice, muévete. Esto no es lo que el Señor quiere para mi vida. Aleluya. El Señor lo va a hacer posible. Sí, Señor. Solo tenemos que creer. Si creemos, si creemos. Quiero concluir con esto. Vamos a estar puestos de pies. Quizás en nuestras vidas la lepra sea una enfermedad física. Quizás vaya más allá de lo físico y sea algo interno. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. El Señor sabe y tú sabes lo que está pasando en tu vida. Y yo creo que Dios quiere hablarnos claro en el día de hoy. Y ciertamente hay cosas internas de las que Dios, nuestro Señor, no tan solo puede, pero quiere sanar. Amén. Que a veces nos apropiamos tanto, nos hacemos esos traumas, dolores, situaciones del pasado, a veces los arraigamos, los tenemos tan abrazados en nuestro interior que forman parte de nuestro ser. A una persona le dicen algo negativo, que quizás sea una mentira, y eso se vuelve una realidad en su vida, una verdad. Tenemos que meditar en esto, porque también, como la lepra, el pecado es una enfermedad mortal.
Tenemos que considerar esto. Incurable que todos la tenemos. Y el Señor nos está hablando claro en el día de hoy. Y yo quiero preguntarle a cada uno de nosotros, ¿cuál es la lepra? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Muchos de nosotros quizás necesitemos sanidad interna. No se enfoque solamente en enfermedades físicas. Muchos de nosotros necesitamos sanidad del alma. Tragedias del pasado, dolor, amargura en el corazón. Y algo que tenemos que tener claro: es que solo el toque sanador de Cristo llena nuestras vidas. Cierre sus ojos y medite en el Señor. Yo no sé lo que hay en su vida, lo que hay en su corazón. Quizás sea algo físico, un impedimento, una enfermedad. Quizás el doctor le haya dado un diagnóstico que no esperaba. Pero el toque sanador que el Señor milagrosamente te puede dar y te quiere dar, lo va a hacer posible. Solo el toque del Señor puede echar nuestros pecados a un lado, nuestras enfermedades, y restaurarnos internamente para que podamos vivir en plenitud. Aleluya. Pero primero, al igual que el leproso, tenemos que reconocer. Y yo quiero que en este momento, espiritualmente hablando, usted coja eso que usted sabe que está dentro de su ser, o se toque una parte afectada. Estamos actuando por fe, porque quiero ver milagros del Señor. Y usted se toque la parte afectada para que el Señor comience a obrar. Hay una unción del Señor, un mover bonito del Señor. El terreno está fértil, cualquier cosa puede ocurrir en el momento. Y quiero que medite en el Señor en este momento. Active su fe, reciba su milagro en este momento. Declárelo. Si Dios ha obrado un milagro en su vida, Dios lo puede volver a hacer. Dios lo puede volver a hacer, pero debemos reconocer como el leproso lo que nosotros necesitamos si podemos recibir del Señor. Debemos reconocer que nosotros mismos no nos podemos curar, que nosotros mismos no lo podemos hacer posible. Por eso el leproso fue en contra de todo. Este es el momento que Dios te está diciendo: olvídate de lo que digan, olvídate de lo que te han dicho, olvídate de lo que el doctor te diagnosticó, olvídate de los papeles que tienen. Los papeles, no te preocupes, que los vas a tener ahí para testificar de que el milagro que yo hice fue real. Que mi palabra va por encima de todo diagnóstico. Que un papel no te condena, porque Cristo derramó su sangre en el madero. Adora al Señor. Activa tu fe. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras.
cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Escúchame. El enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción descenderá. El enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción descenderá. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, activa tu milagro. Cuando le adoras, cuando le adoras. ¿Sabe que cuando Adán, escuchen bien, estaba en el huerto del Edén y cometió pecado, mediten esto, cayó en oscuridad? ¿Sabes qué pasa? Que en ese mismo instante Dios le hace una pregunta a Adán y le pregunta: ¿dónde estás tú? Dios no quería saber dónde estaba Adán físicamente, porque Dios no sabía. Dios quería que Adán se examinara y pudiera ver él en el lugar que había caído, espiritualmente hablando. ¿Por qué cree que Adán, tan pronto escuchó la voz de Dios, le dio miedo y fue y se cubrió? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Nos desconecta, trae muerte física y muerte espiritual. Al instante que Adán cayó en pecado, murió físicamente y espiritualmente, porque sus días fueron acortados. Él fue hecho para vivir una eternidad con el Señor, pero el pecado separó. Y en ese momento, en ese estado espiritual que se encontraba Adán, sabía que algo no estaba bien, pero no podía percibir la situación ni cuán bajo había caído. Por eso él trató de cubrirse, y eso es lo que hace el pecado. Hasta el sol de hoy el hombre sigue haciendo lo mismo. Se trata de cubrir, trata de hacer las cosas como si fuera a resolver con sus propias manos y su propia fuerza lo que está haciendo mal. El hombre, sí, pensamos que todo lo podemos resolver, que solo necesitamos un trabajo nuevo, que necesitamos dinero, cosas materiales que nos llenan temporalmente. Todas estas cosas materiales es lo mismo, hacen lo mismo que le hizo a Adán las hojas que se puso para cubrir su desnudez. Algo temporero. Por eso Dios tuvo que cubrirlo con pieles. Y ahí está el primer sacrificio, que Dios hace las cosas bien. Y no tan solo eso, sino que tuvo que venir como hombre. Tuvo que venir a hacer el trabajo que ningún otro hombre podía hacer. Ahora, gracias al postrer Adán, podemos encontrar vida eterna, salud, bendición, paz, gozo, alegría, benignidad. Y de esa manera trajo Dios la luz
al hombre. La luz, la luz, la luz. Que nos deja saber que apartados de Cristo, nada podemos ser. Nada. Nada. En ese estado espiritual donde nosotros nos encontramos, Dios nos quiere decir: yo puedo y quiero. Puedo y quiero. Lo voy a hacer posible. Solo tienes que creer. Puedo y quiero. El altar está abierto. Quiero orar por alguien. Aunque sea una persona que pase al frente, que reconozca que necesita al Señor. Venga, 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 venga. El altar está abierto. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, el enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción descenderá. Si comienzas a adorar, el enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción descenderá. Cuando le adoras, 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 cuando le... Su sangre derramó, su amor me alcanzó. Ahora puedo de majestad, sentado en su trono. Tú eres santo, santo, santo. No importa, no me rendiré. Todas mis metas alcanzaré. A mi lado